Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Queremos darte toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración en este día. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de entrar en tu presencia, de haberte adorado, de haberte bendecido. Señor, y en esta hora, en este momento, aquietamos, Señor, nuestro espíritu para poder recibir el consejo, Señor, que viene a través de tu palabra. Oramos, Señor, deseamos que de este lugar, Señor, fluya tu presencia hacia aquellos lugares que quizás están lejos, Señor, pero que en esta mañana están recibiendo, Señor, junto a nosotros este tiempo de adoración y este tiempo también de tu palabra. Rogamos tu bendición en esta mañana. Y esperamos en ti, Señor, que sos nuestra esperanza. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder estar en este lugar. Extrañaba estar en este lugar, en mi casa, extrañaba. Soy un privilegiado en esta mañana. Usted está ahí en su casa como yo lo he estado también, quizá desayunando, compartiendo unos mates. Quizá está en la cama, mirando en esta mañana la reunión. Y cuando estaba ahí decía, Señor, ¿cuándo va a ser el día que volvamos a casa, a reunirnos, a poder disfrutar y a poder compartir la palabra nuevamente? Así que tuvimos que reservar un montón de ganas de poder estar aquí. Así que como hace rato que no predico, yo calculo que hasta las 4 o 5 de la tarde usted me va a escuchar. Y vamos a ir rápidamente al libro de Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Vamos a ir Isaías 53, verso 11. Lo que usted va a escuchar en esta mañana es una profecía, parte de una profecía. Es una palabra que fue escrita por un profeta hebreo alrededor de 600, algunos que han estudiado un poco más la escritura dicen 750 años antes de Cristo. Más de 600 años antes de Cristo fue escrita esta profecía por el profeta Isaías. Capítulo 53, verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A mí me gusta mucho lo que dice la nueva versión internacional, lo dice así: después de su sufrimiento, dice, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La palabra profecía, ¿sí?, significa acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. O sea que es acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. ¿Sí? O sea que si no hay inspiración divina, no podemos predecir ninguna cosa. Si a usted le han dicho, Dios me dijo que vos te tenés que casar conmigo, no es de Dios eso, Póngase a orar y mándelo a orar a quien lo dijo, ¿sí? Por eso Dios, a través de los profetas, que nosotros lo vemos en las Escrituras, profetas menores, profetas mayores, Dios entregaba una palabra para que ellos lo pudieran transmitir al pueblo, ¿sí? Una profecía dada por un profeta menor o un profeta mayor, como lo expresa la palabra, no es que significa que tenía menos años, que era más chico, sino que la profecía
de unos era de un peso espiritual más que del otro, ¿sí? Una profecía mucho más grande. Por eso, cada vez que una profecía, si bien era dura decirla y también era dura recibirla, traía esperanza para quienes la obedecían y obedecen. Y tiene que tener la profecía un cumplimiento, ¿sí? La profecía tiene que tener un cumplimiento. A veces, cuando leemos las Escrituras, podemos ver a través de los libros históricos, de los profetas, podemos ver muchas profecías, y que cada una de esas profecías fue predicada, fue dada para un momento específico, para una época específica, para un lugar específico. Pero justamente esta porción de la palabra que acabamos de leer proviene de una profecía que que Isaías predica, ¿sí? La entrega al pueblo de Israel, y el pueblo no la recibe con el mismo gozo que Isaías la predica, ¿sí? Si usted tiene ahí una Biblia, puede leer el capítulo de Isaías, que vamos a hacer una recorrida rapidito en la historia para saber a dónde estamos ubicados. Dice, Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Acá Isaías profetiza con alegría, con regocijo, ¿sí? Sabiendo la carga de esta profecía, pero ese mensaje de Isaías es rechazado por el pueblo ahí en Jerusalén, es rechazado porque no entiende la gente, ¿sí? La necesidad de por qué el Mesías, que luego es profetizado detrás de esto, por qué tenía que padecer aquellos sufrimientos. Como el pueblo no entendía esto, muchos de ellos rechazaron esta profecía. Capítulo 53, verso 2, la vamos a desarrollar un poquito, ¿sí? No, dice, el verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí dice, subirá cual renuevo delante de él. Está hablando, ¿sí? de ese Isaí, está hablando de esa genealogía, está hablando que de esa descendencia iba a venir el Mesías, ¿sí? Subirá cual renuevo delante de él. Y luego sigue diciendo, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Fueron las enseñanzas de Jesús, más que el aspecto físico de él, lo que trajo hacia él a las multitudes. Hay un pasaje ahí en Mateo 7, 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos, aquí nos relata, ¿sí? Esta profecía está hablando de los sufrimientos, está hablando de la venida del Mesías y está hablando de lo que iba a padecer el Mesías. Es lo que va a profetizar y lo que está profetizando Isaías, ¿sí? Que lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, ¿sí? En los Evangelios. Acá ya 750 años antes ya se estaba viendo, como lo vemos desde el libro de Génesis, estamos viendo que Jesús es predicado de muchas formas, y aquí Isaías, ¿sí? Trae esta profecía al pueblo diciéndole
los padecimientos que iba a tener aquel cual iba a venir. Dice el verso 3 del capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dolor es lo que experimentó Jesús por el pecado, ¿sí? Aflicción se refiere al dolor, ¿sí? Aquello que hemos estudiado la Escritura y leemos el momento de la entrega del Señor, de la crucifixión, podemos entender y comprender el sufrimiento, el rechazo de la gente, ¿sí? Y aún el dolor, la agresión física, la cual recibió el Señor, ¿sí? Que fue llevado a la cruz y crucificado ahí. Dice el verso 4 del capítulo 53, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Acá hay una porción de las Escrituras. Mateo 8:17 dice que cuando el Señor, ¿sí?, se acercó ahí a la casa de donde estaba la mamá de Pedro, ¿sí?, que la sanó, dice para que, luego termina diciendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, esto lo dice Mateo 8:17, cuando dijo que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Luego de haber sanado, de haber tomado la mano de esa mujer y haber sanado, ¿sí?, esa fiebre, luego de haber sanado a muchos que traían, ¿sí?, y haber orado por ellos y haberlos sanado, Mateo expresa para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cuánto? Hace 650 años atrás, ¿no? Cuando dijo que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la cruz Él llevó el pecado de toda la humanidad y el efecto también de tal pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 5 del capítulo 53, si la seguimos desarrollando, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acá hay como un pronombre personal, ¿no? Él dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Acá hay como enfatiza, ¿sí?, la expiación que iba a venir a través de ese sacrificio de Jesús mismo. Enfatiza la presencia de Jesús mismo. Verso 6 del capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si leemos el Salmo 119, capítulo 176, dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. También lo dice el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos,
y ovejas de su prado. ¿Sí? Cada uno de nosotros nos descarriamos como esas ovejas. ¿Sí? Él cargó el pecado de todos nosotros, pero somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta compara al siervo como a una oveja que va, ¿sí?, al sacrificio. Cuando Jesús se enfrentó a Pilato, podía tener la manera de defenderse de muchas formas. Y en Mateo 27:12 leemos: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, siendo acusado, dice, por ellos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él enmudeció, no abrió su boca. Podría haber expresado algo, podría haber pedido, y sin embargo se humilló y cayó su boca, cerró su boca y no dijo ninguna palabra. Un poquito más abajo, verso 9, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño. Y si leemos el Evangelio de Lucas, verso 23, del 32 al 43, vamos a leer la historia, que él fue crucificado juntamente con dos ladrones. Dice que Jesús fue crucificado con un malhechor en cada uno de los lados. Pero también nos dice que no murió ahí, estuvo con los ladrones ahí, sino que dice que uno de esos profetas más íntimos, que no era como los otros expuestos, como este tal José, que fue a pedir autorización a Pilato para poder bajarlo, porque él tampoco estuvo de acuerdo con lo que le hacían a Jesús, pidió autorización, lo bajó, y él tenía una cueva que era de su propiedad, una tumba ahí en una cueva, en una piedra, y lo bajaron al Señor y lo puso en aquel lugar. Nueva, sin utilizar, seguramente la hizo hacer para él, pero fue preparado el lugar para el Señor. Por eso dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Luego más abajo, versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí la palabra en hebreo para quiso no significa que Dios se gozó en verlo sufrir, sino más bien que la crucifixión fue el precio que Él estuvo dispuesto a pagar para proveer la salvación a toda la humanidad, a usted y a mí, que en esta mañana está escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí un poco la desarrollamos la profecía. Es importante que podamos comprender y entender que capítulo 53 habla de los padecimientos de que fue profetizado 650, 700 años antes y se cumple, ¿sí?, en la crucifixión y en la muerte de nuestro Señor. La palabra de Dios es algo que permanece para siempre. Y lo que dice la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Lo que dice Dios
se cumple. Dios no es hombre, no es como nosotros, que decimos algo y quizá no lo podemos mantener en el tiempo, pero lo que dice Dios se cumple. Si 600 años antes, 700 años antes, Dios le dio una palabra a este profeta para profetizarlo a este pueblo, era algo que se iba a cumplir luego. Por eso una profecía tiene que tener un cumplimiento y esta palabra se cumple, ¿sí?, en aquel momento. Entonces podemos comprender y entender en esta mañana, en este día, que las promesas que Dios nos revela a través de su palabra, la palabra que nosotros leemos de Dios, que es viva y eficaz y que va a lo más profundo de nuestro corazón, tiene un cumplimiento en nuestras vidas. Y si Dios dijo que se iba a venir, que se iba a ir y que iba a venir a buscarnos, tenga la certeza de que Él va a volver a buscarnos. Espere con ansia que Él va a regresar a buscarnos. Tenga esperanza que Dios va a volver en un determinado momento, porque lo que Dios dijo lo va a hacer. Lo que dice su palabra se va a cumplir, porque Dios no miente. Dios dice en su palabra que muchas de las promesas dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Sí, Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. Dios no tiene pensamientos malos. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea lo mejor para la humanidad. Dios desea que la gente le pueda conocer, lo pueda sentir, lo pueda experimentar en lo personal. Porque los deseos de Dios son bendecirnos a cada uno de nosotros. Los deseos de Dios son bendecirnos a cada uno de nosotros. Y se cumple la profecía en el momento que el Señor es entregado, ¿sí?, para ser crucificado en la cruz, ¿sí? Cuando el Señor lo llevan a la cruz, en el momento antes de haber estado con aquellos, con sus discípulos, con los que comió, con los que caminó, con los que durmió, con los que los discipuló, les enseñó, los entendió, los comprendió, los ayudó. En el momento de atravesar todo esto que ya estaba profetizado y que los discípulos que estaban con el Señor ya lo habían leído, ya sabían qué es lo que iba a ocurrir, pero sin tener esa revelación de este momento ahora, los discípulos se dispersaron, se fueron. Y el Señor Jesús tuvo que atravesar todo esto, como dice la Escritura, como se cumple, ¿sí?, en esa crucifixión del Señor, donde se cumple cada una de las profecías, donde es llevado como oveja, es entregado, donde no abrió su boca, donde es maltratado, donde aguanta el dolor, donde carga el pecado de todos nosotros y donde atraviesa el momento más oscuro, pero que Él deseaba atravesar, donde Él se dispuso, ¿sí?, siéndole obediente al Padre. En ese momento de la crucifixión, ahí los discípulos no estaban. Los discípulos no estaban. Él estaba ahí y en el momento que Él estaba ahí en el madero, quizá, si leemos la Escritura, estaba María, estaba el discípulo amado y algunos más, pero sus discípulos no estaban. Los que durmieron con Él no estaban, los que comieron con Él no estaban, los que cenaron con Él no estaban. Entonces yo leo la Escritura y digo, ¿a dónde están los que estaban con Él? ¿A dónde están los que compartían tiempo con Él? ¿A dónde están? ¿Qué es lo que ocurrió con esos varones? Si ahí se está cumpliendo una profecía de 600, 700 años antes, están viendo que es una realidad, que la palabra se cumple, que Dios no miente. ¿A dónde están esos varones? ¿A dónde están los discípulos? ¿Dónde están? Pero luego veo en el libro de los Hechos, más adelante, y veo hombres predicando la palabra, levantándose donde hay mucha multitud, predicando. Veo hombres como Esteban que son apedreados a causa del Evangelio.
Veo hombres y mujeres entregados a la obra 100%. Yo no entiendo qué es lo que ocurrió, si en el momento de la crucifixión no estaba, pero si leemos la Escritura, yo sé qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Hubo un antes y un después para que esos hombres se entregaran, para que esos hombres predicaran, para que esos hombres se apasionaran por Dios. Hubo un quiebre, y ese quiebre, ¿saben lo que es? Ese quiebre lo produjo la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, de haberse levantado de entre los muertos, hizo un quiebre. Hasta ese momento no creían. Él murió, lo llevaron a una tumba y ya está. Y cada uno de los discípulos volvió a lo suyo, ¿sí? Como nos ocurre a muchos. Y me anoto en esto, cuando ya nos apartamos de Dios, cuando ya no hacemos las cosas de Dios, lo que hacemos es volver a lo que hacíamos antes. Y como al Señor lo entregaron y el Señor murió, los discípulos se dispersaron, se fueron. Volvieron a sus cosas. Cada uno volvió a sus cosas. Pero va a ocurrir un evento que va a cambiar, va a transformar, ¿sí?, las vidas de hombres y mujeres que cuando lo vemos en el inicio de la iglesia son dados como alimento para los leones, antorchas vivas. ¿Y qué les pasó a todos ellos que ahora están siendo así, de esa manera, apasionados por el Señor? ¿Qué le ocurre? ¿Qué pasó ahí? Momento de la resurrección. Seguimos desarrollándolo y vemos que al tercer día de la muerte del Señor, ¿sí?, cuando los discípulos se fueron, se dispersaron, cada uno volvió a sus cosas, ¿sí?, que hubo gran temor, se escondían de los judíos, ahí se escondían, algunos que quedaron ahí dispersos, una mujer junto a otras, buscaron perfumes, incienso, y muy de mañana, dice la Escritura, fueron en dirección, ¿sí?, a la tumba donde estaba el Señor. Así que cuando iban en dirección a eso, quizá iban hablando, iban conversando de lo que había ocurrido y quizá lamentando y llorando. Pero dice también la Escritura que descendió un ángel del cielo y hubo como un gran temblor y la piedra fue removida y un ángel sentado sobre la misma. Estas mujeres salieron a la mañana con los perfumes, con los inciensos, y lo que tenían en mente estas mujeres era ir a la tumba del Señor, ¿sí?, a limpiarlo, quizá a lavarlo, a prepararlo, a homenajearlo quizá. Pero la realidad es que iban a ver a alguien muerto. O sea, el panorama es ver a una persona por los golpes hinchada, deformada, lleno de sangre en el lugar, quizá espinas en la cabeza. Y el panorama iba a ser ese. Y ninguna le dijo, che, llevemos a algunos varones, a algunos hombres, o digámosle a alguien que vaya a correr la piedra. Las mujeres fueron. Y cuando llegaron se encontraron con que la piedra estaba removida. Y dice que María salió corriendo y fue a buscar a dos de los discípulos, a Pedro y al amado, a Juan, los cuales cuando fue con la noticia que la piedra estaba removida, que no había nada ahí adentro, estos discípulos salieron corriendo y vinieron corriendo hacia la tumba. Y uno corría más que el otro y llegó Juan primero. Estaba
con la cuarentena, Pedro estaba un poquito excedido de peso, así que Juan le ganó. Llegó primero. Juan se quedó afuera, no quería entrar. Y Pedro entró. Observó todo, miró todo. Vio que el sudario estaba enrollado en otro lugar, vio las cosas. Y ahí nomás atrás entró Juan, y ahí Juan observó todas las cosas. Y dice la Escritura, Evangelio de Juan, que Juan en ese momento creyó. Y se fueron. Pedro se fue también. No es que cuando María fue y lo buscó, les dijo, el Señor no está. Y como él dijo que iba a resucitar, y ellos dijeron, no, resucitó, no. Había dudas, aún todavía tenían dudas. Fueron a ver si era verdad o no, que no estaba ahí adentro. Y cuando entraron, aún estando en aquel lugar, no creían. Bienaventurado dice la palabra, los que no ven y creen. Así que María se quedó ahí, esta mujer se quedó llorando ahí, afuera de la tumba, se quedó llorando esta mujer. Y dice que miró para adentro, ¿sí? Como las mujeres, ¿sí? Son bastante que les gusta mirar. Y vio ahí dos varones ahí adentro. Y le dijeron, ¿por qué llorás? Porque se llevaron a mi Señor y no está. Y inmediatamente dice que apareció Jesús, el cual ella no reconoció en ese instante y le dijo, ¿por qué lloras? Y ella pensando que era aquel jardinero, le dijo, usted se llevó a mi Señor, dígame dónde está que yo lo voy a buscar. Qué tremendo esta mujer, ¿no? Dígame dónde está, yo lo voy a buscar. Qué apasionada, qué tremendo. Yo no sé cómo lo iba a cargar, pero ella lo iba a traer, ella lo iba a buscar. Son tremendas las mujeres, yo tengo 3 en casa, son tremendas, son hermosas. Bendito sea el Señor por las mujeres. Así que ella lo iba a traer al Señor, no sé cómo, pero lo iba a traer. Y se da vuelta y sigue ahí. Y él le dice, María. Y ella se da vuelta y le dice, maestro, ahí le reconoció. Pero esto nos habla, esto nos enseña, esto es hermoso, esto es tremendo. Ella reconoció esa voz, ella reconoció la voz que le dijo María. Ella lo reconoció. Y aún el Señor le dice, la Escritura no lo dice, ¿no? Pero el Señor dice que le dijo, no me toques. Yo creo que cuando ella le dijo, maestro, también corrió y le abrazó, o lo quiso abrazar o le abrazó. Y él le dijo, no me toques, que todavía no he ido a mi Padre. Pero la llamó por su nombre. ¿Usted puede entender cuándo es la voz del Señor? ¿Cuándo le llama? Yo lo experimento con mis mujeres en mi casa. Ellas saben que si yo la llamo con un tono, es para disfrutar de algunas cosas. Pero cuando yo la llamo con otro tono, es para hablar de otras cosas. Si yo a la más chiquitita le digo, Valentina, mi amor, ella sabe que vamos a disfrutar de un grato momento. Pero si yo le digo, Valentina, vení para acá, Valentina sabe que pasa algo. Y el Señor no le dijo, María, ¿qué haces acá? El Señor no le dijo, María. El Señor le dijo, María. Y ella le entendió. Y ella le comprendió y ella lo escuchó al Señor. ¿Cuánto de nosotros el Señor nos tiene que llamar con diferentes tonos? Y no justamente nos tiene que decir ángel, sino que muchas veces el Señor nos tiene que decir ángel.
Angelito. Y sabemos que es el Señor el que nos habla. Y entendemos y comprendemos el tono del Señor a nuestro llamado. Esto es maravilloso. Esto es tremendamente maravilloso. Esa mujer en esa mañana vino y venía con la expectativa simplemente de ver un escenario totalmente diferente al que en ese momento estaba viviendo y estaba disfrutando. Ella fue con la expectativa de ver a uno muerto y limpiarle, y quizá más dolor, y quizá iba a llorar aún mucho más por verlo así. Ella fue con esa expectativa, pero se encontró con otra realidad, y así hace el Señor con nuestra vida. Cuando tenemos una expectativa de las cosas y Dios cambia esa expectativa en nuestras vidas, y en este tiempo es lo que Dios desea hacer con nosotros. Le dijo: María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús ya no está ahí, Él ha resucitado. Como lo dice una canción de Polo Negrete, los más viejos se van a alegrar. Hay una canción de Polo Negrete que decía: ¿por qué buscas ahí? Jesús no está muerto, Él ha resucitado. No está ahí, Él resucitó. María se quedó pensando en el viernes cuando iba a la tumba, pero el Señor le estaba mostrando que era un domingo de resurrección ahí, que era totalmente cambiado, con expectativas nuevas. Jesús le cambió la expectativa, Jesús le cambió, iba enfocada a una cosa, Jesús le cambió la mentalidad, le hizo ver otra cosa a esta mujer. Y aún más, Jesús la comisionó. A la primera fue una mujer, Él la comisionó y le dijo: andá y comentale al resto, decile esto, esto y esto. No vamos a hacer una doctrina de todo esto, ¿no? Porque a veces escuchamos a ver si la mujer tiene que tener o no ministerio y demás, pero yo leo en la Escritura que la primera que la comisionó ahí fue a una mujer. Y salió María corriendo a decirle a los discípulos que Él había resucitado, que ella había estado con Él, que ella pudo verlo, que ella pudo ver las heridas, que Él le habló, que estuvo, que resucitó, que el que estaba vivo era el Señor que había resucitado. Pero aún ellos no creían mucho de ellos, diciéndole: esta mujer es tan loca, mirá lo que dice esta, estará soñando, habría visto. Y el Señor no se quedó ahí, sino que dice el Evangelio de Juan que cuando estaban los discípulos, esa misma noche de ese mismo día, dice que se le apareció a los discípulos ahí en medio, ¿sí? Y ellos asustados porque estaba todo cerrado donde Él entró, y lo pudieron ver en aquel lugar. Él le mostró las heridas, Él le mostró las marcas en sus manos. No estaba ahí Tomás, que luego se presentó como a los 8 días, dice la Escritura, y Tomás, porque Tomás había dicho: si yo no veo, si no toco, si no veo con mis propios ojos, no voy a creer. El Señor volvió a presentarse y le dijo: Tomás, mirá, Tomás, mete la mano acá, fíjate, mirá acá. Y no siguió ahí, sino que aquellos discípulos que iban camino a Emús, también se le acercó el Señor y le dijo: ¿qué es lo que ustedes están hablando? Y ellos diciéndole: pero vos no sabés lo que ocurrió, vos no sabés lo que pasó, no miraste las noticias. Murió ese que nos predicaba. Pero más adelante también va, y donde estaban esos pescadores los fue a buscar y a demostrarle que todavía había esperanza para ellos también. Nuestra esperanza, hermano, nuestra esperanza vive, está viva. Y por eso esos hombres se apasionaron, por eso esos hombres entregaron su vida por completo. Por eso cuando yo miro y leo las Escrituras en estos días,
me senté y justamente ayer meditaba y digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando miro a esa gente, cuando miro a esos hombres, cuando leo libros de historia del cristianismo y voy y lo comparo con la Escritura, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Miro para mi costado, miro para a dónde estoy, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos viviendo en este tiempo también un evangelio tan livianito, tan light? ¿Por qué pongo tanto pretexto para servir a Dios? Porque me dijo, porque me puso la cara, porque no me saludó, porque no me vienen a ver, porque no me llaman, porque no se preocupan, porque el obrero dijo tal cosa, porque el pastor también predicó, y yo sentí que cuando el pastor predicó lo dijo directamente para mí, porque. Y digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cristo está vivo y es nuestra responsabilidad predicar lo que esos hombres se apasionaron en ese día, ¿sí? Se llenaron, se encendieron, es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Dejémonos de cosas raras, no lo voy a decir. Dejémonos de cosas raras. Comience a vivir un tiempo diferente en Dios. Termine con las relaciones tóxicas, termine con los pensamientos malos. Vuelva en este día a decirle, Señor, encendé mi vida. Volvé a tocar mi corazón, volvé a mostrarme, Señor, volvé a mostrarte como te había mostrado en un principio. ¿Qué es lo que ocurrió? Si me he apartado, si me he detenido, si he dejado atrás. No, esos hombres fueron y fueron apedreados, murieron, los golpearon, los mataron. Los crucificaban, les cortaron la cabeza. Eran alimento para los leones. Digo, ¿yo qué estoy haciendo? Mirando la reunión, por internet. Momentáneamente. Lo estamos haciendo así, momentáneamente, porque es un tiempo muy especial, pero esto se va a terminar. Esto se tiene que terminar y esto se va a terminar. Y momentáneamente estamos así con todos los cuidados como en esta mañana estamos todos los que estamos aquí. Pero eso se va a terminar. Y cuando se termine eso, ¿pensó usted que va a ser? Va a ser la misma persona que era hace 8 meses atrás. Iba a venir a la iglesia y se va a sentar en su banco que tiene el número tanto que usted lo compró, lo pagó. No somos lo mismo y no tenemos que ser lo mismo, no vamos a hacer lo mismo. Algo ocurrió con estos hombres, algo pasó con estos, que a través de la pasión de ellos, a través de esa pasión, a través de ese encenderse, la palabra de Dios hoy la tenemos usted y yo y la estamos disfrutando y la estoy disfrutando en esta mañana, no sabe cómo, desde este lugar. Hoy tenemos esa alegría de poder disfrutar la palabra, leerla en libros, en internet, tener bibliotecas electrónicas y poder disfrutar de un estudio. Y hoy podemos disfrutar de un montón de cosas gracias a que hombres y mujeres pagaron el precio con sus vidas para que podamos tener la Escritura, como muchos lo están haciendo en lugares donde es difícil predicarlo. Falta que en este tiempo nos encendamos de esa misma manera. Yo me pongo en la fila y pido el primer número. Yo necesito que Dios me encienda. Yo necesito que Dios me encienda. Yo necesito que Dios me encienda. Yo necesito que Dios lleve mi vida de una manera especial. Yo necesito experimentar a Dios de otra manera. Y yo sé que usted también. Quizá usted está contando glorias pasadas porque cuando yo era joven, yo hice quizá, y ahora ya estoy grande y
Esta palabra es para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos mayores. No hay un momento para jubilarnos en el Evangelio. Escuchábamos el domingo pasado ese varón, Caleb, que fue y aceptó el desafío de subir al monte y pelear todavía con tantos años por lo que habían prometido hace muchos años atrás. Yo deseo que Dios le encienda. Yo deseo que Dios en esta mañana, aún sobrenaturalmente, donde usted está, pueda dejar el mate en esta mañana, pueda dejar el desayuno, quizás se pueda levantar y arrodillarse ahí en su cama y le diga: Señor, necesito que me enciendas. Quiero, de la misma forma que estos varones luego predicaron el Evangelio y predicaban con denuedo la palabra de Dios, deseo que enciendas, Señor, mi vida. Pero acá hay que pensar, hay que razonar, poner cosas en la balanza. Hay que renunciar a un montón de cosas en nuestras vidas. Yo creo que esta palabra trae libertad a su vida, como trajo libertad a mi vida en esta semana, en estos días. Yo creo que esta palabra trae libertad para muchos de los que están mirando en esta mañana. Para muchos que los que están mirando y quizá de lejos, quizá Dios permitió que te diga, te conectes, no sé por qué, y estás escuchando esta mañana. Jesús puede cambiar una realidad. Jesús puede cambiar un viernes de resurrección, de muerte, y estar pensando que voy a encontrarme otra vez el lunes con la misma cosa. Dios lo puede cambiar y convertirlo en un domingo de resurrección, de alegría, de gozo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y lo desea hacer así. Por eso, como leíamos al comienzo, Isaías 53, 11, dice: después de su sufrimiento, ¿quién? Jesús, ¿sí? En el cual se predicó todo aquí en Isaías, esta profecía. Versículo 11 dice: después de su sufrimiento, Jesús verá la luz y quedará satisfecho. Se estaba profetizando en ese mismo momento la resurrección de entre los muertos. Iba a ver la luz, no iba a quedarse en la oscuridad. Se levantó de entre los muertos. Se estaba profetizando en ese mismo momento. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Si usted se acerca y le recibe en su corazón y lo acepta al Señor como el Señor y Salvador de su vida, Él lo ve así justo, como me ve justo, a pesar de todos los errores que yo tengo, por haberlo aceptado como mi Señor y Salvador y por ir cada vez que lo necesito a su presencia a pedir perdón. Él va a cargar, dice, con las iniquidades de ellos. Él va a cargar con las iniquidades nuestras. Eso lo hace Jesús. Yo necesito que Él me encienda. Yo necesito que Él me encienda. Yo necesito que Él encienda mi vida. Y yo deseo que en esta mañana Dios encienda su vida, Dios toque su vida de una manera especial, de una manera amorosa, y que usted en esta mañana lo pueda sentir al Señor diciéndole: Ángel, Estela, Alberto, Carolina, Valentina, Pablo, Lorena. No busques ahí en el pasado.
Ya resucité, ya está. Ahora tengo pensamientos de bien, buenos. Para vos, no llore más por eso, ya pasó. Lo que viene ahora es un tiempo nuevo, es un tiempo diferente. Porque lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Los mejores días están por venir. Las mejores cosas están por ocurrir. El mejor tiempo para servir a Dios está por venir. Las mejores cosas van a ocurrir en este tiempo que hoy estamos así, pero cuando se termine esto, algo nuevo, algo fresco de Dios viene sobre nuestras vidas. Y no quiero ser el mismo de hace 8 meses atrás, no. Quiero entender mi responsabilidad en el Señor y decirle, Señor, acá estoy, me quiero gastar todos los años que tengo por delante, Señor, en vos. Quiero terminar con todas las cosas, Señor, que me retenían ahí, ¿no, Señor? Quiero que cumplas tu voluntad en mí. Quiero que, Señor, cumpla la voluntad de cada uno de aquellos que nos está escuchando en esta mañana. Y bendiga su vida en esta mañana, Señor. Que toque sus corazones en esta mañana, Señor, de una manera dulce, especial. Como solamente, Señor, vos lo sabés hacer. Porque vos tenés poder, Señor, para cambiar todas las cosas. Y tu palabra, esa palabra, Señor, que había sido dada con esperanza y que nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de leerla en este día. De la misma forma, Señor, que dijiste que ibas a volver a buscarnos. Sabemos que vas a volver por nosotros. Y mientras esperamos que venga con esperanza, con pasión, queremos gastarnos, Señor, en vos. Dejarnos que se aniden cosas en nuestros pensamientos. Queremos alinearnos, Señor, enfocarnos en lo que nos tenés que enfocar en este día. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay esperanza.